Bueno, vamos a esperar unos minutitos para que la gente se vaya conectando. Mientras tanto, quedamos un tiempito, le damos la bienvenida y agradecemos a todos por estar acá. Es la 1 de la tarde y hoy tenemos un temazo. Bueno, veo que se conectan desde Colombia, desde Chile, desde Perú, desde Argentina, Uruguay. Bueno, vamos por esto. En el mes de agosto, a través del programa Chau Kilos Club Tomar el Control, se van a desarrollar 3 charlas gratuitas. El programa Chau Kilos Club Tomar el Control es un programa que se creó este año con el fin de promover la salud de las personas, para que puedan salir del sobrepeso o la obesidad, tomando el control sobre su alimentación y a su vez cambiar sus hábitos por otros más saludables. En el día de hoy, los directores del programa Chau Kilos Club, el licenciado Tobias Holk y el doctor Mario Kammerman, van a hablar sobre equilibrar la hormona de la saciedad y el manejo del hambre adictivo y emocional. Después de las exposiciones van a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Pueden anotarlas por el chat o levantar la mano. Vamos a empezar hablando cuáles son los principales problemas de la obesidad para saber dónde están y para no caer. ¿Y con qué vamos a seguir? Con presentar el programa Chau Kilos Club Tomar el Control para explicar qué beneficios y qué soluciones pueden darle a vuestra vida bajar de peso. En la primera parte de esta charla va a estar disertando el doctor Mario Kammelman. Mario es médico sanitarista, neuroendocrinólogo y médico internista. Se ha desempeñado como docente universitario en los últimos 30 años de posgrado en neurociencias, medicina interna y administración en la salud en UBA, UCA y UNDEF, entre otros. Actualmente se desempeña como docente en neurociencias e inteligencia artificial en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha publicado numerosos trabajos a nivel nacional e internacional, así como autor de los libros La medicina del 2000 y Democracia cerebral. Mario, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, vivimos una época de la humanidad con grandes avances tecnológicos que revolucionaron la medicina y han prolongado la expectativa de vida, pero si bien esto es cierto, hay un montón de factores ligados a nuestra forma de comer y a las características del ambiente en que vivimos, responsables de la epidemia, yo diría, más importante del siglo XXI, que es la obesidad, y que viene acompañada de un cortejo de otras enfermedades hermanas o primas hermanas que lo acompañan, como la diabetes, las enfermedades coronarias, el cáncer y algunas enfermedades neurológicas, como el Alzheimer, que nos conducen a la demencia. Bueno, yo soy consciente que confluyen en esta realidad cambios muy importantes de la forma de vida desde que el humano dejó de ser un cazador-recolector y se transformó en un agricultor primero en pequeñas comunidades y después los grandes conglomerados urbanos e industriales que dieron lugar al desarrollo de la industria alimenticia, al poco tiempo para comer y la realidad que todos sabemos cómo sucede. Ahora, ¿por qué se disparó la obesidad? Inclusive desde temprana edad estamos viendo que cada vez más chiquitos están con problemas vamos a ver, resistencia a la insulina o síndrome metabólico o obesos. Bueno, desde hace unos 70 años se cambió de una dieta alta en grasa y baja en carbohidratos al revés, a una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos y, digamos, fundamentalmente utilizando la fructosa y el jarabe de maíz de alta fructosa, que está prácticamente en todo lo que es la comida chatarra y lo que son ultraprocesados. Y este cambio en sí mismo, con un lamentable suceso científico que pasó en la década del 60 y en la política de esa época, hizo que, digamos, un trabajo fuera mal interpretado y se hiciera creer a la medicina oficial de que lo peligroso era comer grasas y los azúcares eran inocuos, y resultó que era al revés. Así que, digamos, a punto de partida de esto, y digamos, de alguna manera los mismos médicos, digamos, prescribiendo
no coma grasas, y toda la industria alimenticia diciendo esto libre de grasas, cuando realmente las grasas son muy importantes, son las que forman el tejido nervioso, el colesterol tiene un montón de funciones muy importantes en el organismo que si no está es incompatible con la vida. Bueno, y bueno, se desarrolló una industria alimenticia con ultraprocesados que son responsables de estas enfermedades crónicas. Ahora, nosotros tenemos genes y la comida es un modulador de cómo se van a expresar esos genes. Lo que comemos puede modificar nuestro ADN, que es, como ustedes saben, el código de la herencia que nos da todas las características que tenemos. No solamente la externa, como lucimos, sino también cómo se comporta nuestro organismo a nivel interno. Y lo que comemos puede silenciar la actividad de determinados genes que son nocivos y dejarlos inactivos, o podemos desatar el infierno. Otras amenazas de la alimentación actual, digamos, que contribuyen a lo que se llama la inflamación crónica y también a la adicción, es una tríada peligrosa que es el gluten, la fructosa y los lácteos. Prácticamente hay un 40% de nosotros que tiene, digamos, la posibilidad de procesar el gluten, y el resto no lo podemos procesar. Hubo un cambio en la agricultura del maíz antiguo con 4 moléculas de gluten, se pasó al maíz enano con 12 moléculas, y digamos, esta ingesta continua del gluten en pan, en preparados, en pastas, puede producir un fenómeno que es responsable después, como vamos a ver más adelante, del aumento de la permeabilidad del intestino, y eso hace que entren un montón de sustancias tóxicas en el organismo que son responsables de las enfermedades, no solamente de, digamos, colaborar con la obesidad, sino también el disparo de enfermedades autoinmunes. Con el tema de la leche, bueno, tiene la lactosa y la caseína, no podemos procesar la lactosa después de los 4 años, la mayor parte de los humanos, y la caseína que está en los quesos se puede transformar en un producto que se llama casomorfina, que evidentemente, como su nombre lo dice, es parecida a la morfina y que es adictiva. Y digamos, ambos, tanto digamos los lácteos, los quesos, como la fructosa, tienen una acción directa sobre el cerebro de la recompensa. Hay una parte de nuestro cerebro, que es el cerebro antiguo, formado por una serie de estructuras que son las responsables del hambre, la saciedad, de la memoria y también de sentirnos confortados con algo, circuitos que más adelante vamos a estudiar, como el de la dopamina y la serotonina, que, digamos, hacen que uno, inclusive por el simple aroma o el aspecto de las comidas, eso ya nos dispara, digamos, toda una serie de señales y de interruptores, que es como si las estuviéramos comiendo y ya producen resistencia a la insulina, produce, digamos, alteración de hormonas que ya tendremos la oportunidad de irlas viendo. Ahora, hay una relojería compleja que coordinadamente, mediante llaves químicas y eléctricas, regulan lo que comemos. Digamos, hay señales que son orexígenas, o sea, que nos hacen comer, como la grelina, que está en el estómago, y hay señales químicas como la leptina, que está en el intestino, que es el título de la charla de hoy, que es la que nos inhibe junto con otras moléculas que están a nivel central, son las que le dan la orden al cerebro de parar de comer. Ahora, lo que vamos a ver es que la leptina no trabaja sola en lo que tiene que ver con la obesidad, o sea, que nos falle la leptina no es solamente, digamos, el factor determinante del desarrollo de la obesidad. Hay otras 2 hormonas muy importantes junto con la leptina, que son el cortisol y la insulina. La leptina se produce en las células grasas, y a medida que, digamos, vamos aumentando la cantidad de grasas, se produce una resistencia a la leptina. Por eso no es que las personas obesas no la tienen, sino que tienen una gran cantidad, pero hay una resistencia a ellas. Con el cortisol y la insulina pasa algo parecido. Influyen en el desarrollo de la obesidad porque hay una alteración del metabolismo de la glucosa, que ustedes saben que es el nutriente fundamental de los tejidos, y el cortisol, que se produce fundamentalmente en situaciones de estrés o en situaciones de dormir mal, por ejemplo, esto induce la resistencia a la insulina, y esa resistencia a la insulina genera todo un árbol de reacciones
que terminan sinergizando nuestro metabolismo a la acumulación de grasas. Ahora, la resistencia a la insulina y la resistencia a la leptina producen inflamación y obesidad, y están vinculadas, en el caso de la resistencia insulínica, al estrés crónico físico o psíquico, que ya, digamos, después va a darles Tobías seguramente ejemplos de estas situaciones. Y el estrés crónico en sí mismo produce inflamación y obesidad. Ahora, ¿qué promueve la leptina? La leptina, digamos, cuando funciona normalmente, nos da la sensación de saciedad y le avisa a una estructura, digamos, del cerebro que se llama hipotálamo: ya estoy lleno, ya estoy saciado, y, digamos, eso, digamos, hace que paremos de comer. Ahora, un alto nivel de cortisol, si estamos mal dormidos o estresados, inhibe la secreción de leptina. A la vez, un alto nivel de leptina es predictor de resistencia insulínica. Y al haber resistencia insulínica va a haber inflamación y va a haber, digamos, estados de prediabetes, de diabetes, de hipertensión arterial y de problemas metabólicos de distintos tipos. Otra hormona que también, digamos, se altera es la hormona de crecimiento, también termina siendo bloqueada por estas otras hormonas. Y, digamos, el tema del uso de la comida chatarra prácticamente es el atentado mayor justamente para producir el aumento de la resistencia insulínica, de la resistencia a la leptina, de la anulación de la hormona de crecimiento, porque, digamos, comemos sin hambre. Prácticamente actúan sobre nuestros centros adictivos y no tenemos control de la cantidad. Este fenómeno se llama edorexia, que es comer sin hambre. Por poca plata nosotros vemos inclusive en los centros donde nos venden esa comida chatarra, que nos dan bebidas que se llaman bebidas del gran atentado. Hay una cola que se la ha determinado como el gran atentado de esa cola. ¿Por qué? Porque tiene mucha fructosa y digamos, y tiene mucha sal. Está diseñada la bebida al tener sal, ¿para qué? Para que no dé sed y para anular las señales de saciedad. ¿Por qué le ponen tanto edulcorante? Le ponen tanto edulcorante porque tiene mucha sal. Ahora, la obesidad, digamos, no es solo un problema de peso, sobre todo una enfermedad inflamatoria crónica, y los kilos de más provocan un aumento de las células grasas que a la vez generan una inflamación crónica del tejido adiposo que desencadena lo que se llama el síndrome metabólico. Hay una alteración del metabolismo donde justamente bajan las grasas buenas, que las habrán escuchado hablar, el HDL, suben las grasas malas, la LDL y los triglicéridos, y, digamos, esto dispara el riesgo cardiovascular, el desarrollo de la enfermedad coronaria y el desarrollo, digamos, de la diabetes 2. Así que la hipoinflamación es responsable de todo esto. Los trastornos del sueño y la apnea del sueño son también determinantes, digamos, para la aparición no solamente de obesidad, sino también de trastornos depresivos. Vamos a ver que la obesidad y la depresión, las dos son enfermedades inflamatorias y se potencian unas con otras. O sea, la depresión también es una enfermedad asociada a una condición inflamatoria crónica, y ustedes ven entonces que finalmente la alteración de la leptina, del cortisol y de todas estas hormonas que le he ido nombrando terminan alterando no solamente nuestro cuerpo, o sea, qué tipo de energía acumulamos en forma de grasa, sino que también terminan influyendo en nuestro ánimo. Y, digamos, a la vez se produce lo que llamamos un estrés oxidativo como consecuencia de toda esta situación metabólica. Y este estrés oxidativo tiene lugar cuando se produce en nuestro cuerpo compuestos que no son útiles para la vida, con los llamados radicales libres. Cuando están en exceso, tienen consecuencias negativas porque alteran las funciones de la membrana de la célula. Digamos, ¿qué alimentos digamos, de los que usamos normalmente provocan radicales libres? Por el consumo de aceites vegetales hidrogenados que también están presentes en todas las comidas elaboradas, ultraprocesadas. En la carne y en la leche también hay un aumento de los radicales libres, por lo que las carnes deben ser, digamos, las carnes vacunas fundamentalmente deben ser limitadas en su uso. Y dentro digamos, de los lácteos, recomendamos que si comemos queso, sea queso de cabra,
que son los que tienen justamente, no tienen el perjuicio del tipo de caseína que nos pueden perjudicar. Esto, a grandes rasgos, es un poco abuelo de pájaro, lo que podemos decir de la leptina, de la sensación de saciedad y la relación que tiene la leptina con otras hormonas fundamentales como el cortisol y la insulina, y lo que tiene que ver entonces nuestra condición de posibilidad de tener sobrepeso y obesidad vinculado a otras enfermedades que son las responsables del gasto de salud más importante en este momento, y que prácticamente pone en jaque a la humanidad, no solamente porque produce cada vez mayor cantidad de siniestros, sino porque, digamos, son los primeros responsables en Occidente de las primeras causas de muerte. Así que con esto le doy paso, creo que estoy en el tiempo, le doy paso a mi colega. Bueno, gracias Darío por lo que fuiste comentando. La verdad, muy interesante y da para mucho más, pero bueno, ahora tenemos que pasar al segundo disertante, que lo voy a presentar. Esto es Tobías Holt, es otro de los directores del programa Chau Kilos. Tobías es licenciado en Psicología, fue docente en las facultades de Psicología de la UBA y del Salvador, escribió 2 libros, Mis ancestros, mi familia y yo, y El aborto, un trauma no reconocido. Actualmente es presidente de Fundapsi, director de la Escuela de Psicogenealogía de Buenos Aires, director del Diplomado y Ayuda en Duelo y de la capacitación Ayuda en Abuso. También ha formateado las psicoescenas, un abordaje potente ligado a las técnicas de teatralización. Ahora es codirector del programa Chau Kilos Club, Tomar el Control, una faceta enmarcada en salud bioemocional. Tobías, te doy las palabras. Estás muteado. ¿Ahora? Ahora se te escucha bien. Bueno. Bueno, gracias, Indiana. Veo caras conocidas, así que los saludo a todos. Y hay gente de Miami también. Bueno, primero quería darle las gracias a Cristina Interlandi, no sé si está en el chat, pero es importante porque con ella hicimos el año pasado una primera aproximación piloto junto con Vicky Dávalos, una nutricionista, que lo llamamos programa 16-8, y que bueno, por distintos motivos estuvo un tiempo congelado, y bueno, y apareció Mario en este espacio, y bueno, pegamos onda y estamos los dos acá tratando de liderar este proyecto. También se han sumado otra gente, está una médica Fiorella Greco, que está viviendo en Río de Janeiro, una nutricionista Paula Piemonte, que hoy no puede estar presente porque está de viaje, y un equipo de psicólogas con Indiana Corna, Zaida Peña, que es de Colombia, y María Julia Lépoli. Así que bueno, estos somos por ahora el equipo, y seguramente vamos a crecer porque es nuestra pretensión y tenemos una verdad sólida que nos va a permitir afirmarnos. Yo voy a tocar algunos puntos que tienen que ver con la alimentación de modo general, después me voy a enfocar en el hambre emocional y en parte del hambre adictiva, porque en algún punto se entrecruzan. Hay un hambre que es puramente emocional, por así decirlo, que lo podemos llamar compulsión, y hay un hambre adictiva que tiene mucha más raíz de tipo química, endocrinóloga, digamos, hay otro tipo de matices. Es a modo de diferenciarlo. Seguramente todo tiene que ver con todo y se va entrecruzando. La verdad que uno no es consciente de una
de lo que podríamos llamar la comida, porque no es alimentación, es comida, de la comida inflamatoria. Es decir, la comida que nos inflama, nos enferma, no solamente con sobrepeso y obesidad, sino, como decía Mario, hay, digamos, muchos nexos con otro tipo de enfermedades. Y que han sido calladas o no hay conciencia de esto, y que recién hace, digamos, 10 años empezó una suerte de movimiento con algunos médicos importantes que han escrito, que han tenido libros bestseller en el New York Times, que los siguen teniendo, y que están planteando de que no son los hidratos de carbono, o no son solamente los hidratos de carbono, no es solamente la vida sedentaria, sino que hay un factor de comida inflamatoria muy, muy importante. Y claro, uno, repito, no es consciente. Uno toma un vaso de agua, abre la canilla y está tomando agua con cloro. Jamás a alguien se le ocurrió que ese cloro puede ser dañino y que esté alterando la microbiótica, y que al alterar la microbiótica pasan otro tipo de cosas. Es cierto, hay, digamos, se vende otro tipo de agua, pero ustedes oyeron hablar, digamos, sobre los daños que produce el cloro, no un vasito de agua con cloro, sino el cloro todos los días, cloro, más cloro, más cloro. ¿Tienen idea? ¿Lo ven en algún programa de televisión? De esto no se habla. Lo mismo pasa con otro tipo de alimentos, ¿no es cierto? El aceite común. ¿Saben cómo hacen para extraer el aceite de las semillas a nivel masivo? Con solvente. Lo pueden googlear. Ustedes, ¿no es cierto? Si yo les doy un vasito de aguarrás o de solvente o de alcohol de quemar, ¿se lo toman así nomás? Desde ya que no. Pero esto está oculto, o no se da a conocer, o no hay una conciencia de que esto hace daño. Yo creo que ahí tiene que ver con esto, de que tenemos la época moderna, la filosofía moderna creó un concepto de que podemos con todo, de que el estómago es un gran digestor, que vos le eches lo que le eches, ¿no es cierto? Ahí, viste, un poquito más de ácido, de esto, de lo otro, de bacterias, puede con todo. Mentira. También nos creó la ilusión de que podemos hacer cosas con la naturaleza, con la madre naturaleza, y que siempre se vuelve a equilibrar todo. Es decir, que podemos hacer devastamiento de bosques, hacer pelota al suelo. Digamos, hay en esto una suerte de conciencia que tiene que ver con la modernidad, de mi punto de vista, y que también está tocando fondo, digamos, porque no resiste. Sobrepeso y obesidad, para tocar el tema que nos toca, en el 30 se calcula que en Estados Unidos le toca a la mitad de la población. Y bueno, y estos países, los nuestros, no están muy atrás de esto. Ya hay chicos que nacen al poquito tiempo tienen obesidad, porque tiene que ver también con fenómenos de la lactancia o de la vida uterina, ¿no es cierto?, donde hay alimentos que también les llegan. Es todo un movimiento. Ustedes, si yo les agarro una plantita de lechuga y les echo Right, DDT o lo que sea, ¿ustedes se la comen? No. No, van a decir, esto no quiero. Bueno, esto es lo que estamos comiendo. No vayan a creer que estoy exagerando. Si yo les doy un vaso de leche o un queso y les digo, y al mismo tiempo les doy el frasco de hormonas que toman las vacas, y les doy los antibióticos que le dan a esas vacas que las tienen estresadas, sin dormir, sacándole 60 litros de leche por día, con las ubres así sangrando, y le dan antibióticos y le doy un frasco de antibióticos que les hace pelota la microbiótica, ¿no es cierto? ¿Ustedes toman esa leche? ¿Toman el queso? No. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que hay desinformación,
y hay un sistema de creencias que también lo apoya. Cuando digo sistema de creencias, yo estoy seguro que la persona que tiene un campo y planta soja y le echa glisofato, ¿no es cierto? Con el avión, van y le echan glisofato, por ahí su mujer y sus hijos comen la misma hamburguesa de soja, porque creen que eso es inocuo. Está bien, está mezclado con intereses, porque bueno, viven de eso, etc. Pero también hay un sistema de creencia que lo apoya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a clasificar los alimentos, ya no por las calorías, ya no por la cantidad de grasa, sino en principio un listado de cuáles son los alimentos inflamatorios. Porque, ¿qué ocurre con los alimentos inflamatorios? Te hacen pelota la microbiótica, para decirlo en criollo, te alteran todo el sistema hormonal, la leptina, la grelina, la insulina, las hormonas, te altera todo, ¿no es cierto? Y eso produce enfermedad. La conexión que hay entre alimentación y enfermedad es un tema de Hipócrates, decía, ¿no? Curate con comida, ¿no es cierto? Te ponían ayuno, digamos. Ya viene de hace mucho, pero ahora esto es un factor de muchísimo peso porque es el factor, el grande, no digo que no haya otros, que está promoviendo esta tendencia tremenda a las enfermedades, donde también hay que incluir la depresión, es decir, o por lo menos parte de la depresión tiene que ver con o estados de humor, o cansancio mental, temas cognitivos, un montón de cuestiones tienen que ver con este fenómeno de la alimentación. Así que las enfermedades autoinmunes y demás. Bueno, nosotros en el curso y todo esto vamos a tratar estos temas, vamos a sacar la punta al lápiz, también estamos abiertos digamos, a noticias que vienen, nuevos papers, las grandes investigaciones periodísticas como la de Soledad Barruti con el libro Mal comidos y mala leche, extraordinario lo que ha hecho esta chica, joven. Así que bueno, no son las calorías solamente, no solamente la falta de ejercicio que tiene su lugar, no es que no lo tenga, porque ejercicio significa promover, digamos, ayudar a promover nuevas neuronas, etc. Ya Mario les va a hablar otro día de esto. Pero es la alimentación tóxica, esta alimentación inflamatoria que hay que ponerle límites. ¿Se puede poner un límite, un poquito de límite a esto? Y bueno, si querés comer poquito de solvente es tu decisión. A mí me parece que mejor no tomar solvente. ¿Sí? Tratar de sacar todo esto porque hay otras alimentaciones. Uno puede comer otras cosas sanas y estar bien. Pero esto vamos a hablar en otro momento. Respecto al tema del hambre adictiva, el hambre adictiva está ligado a impulsos que tienen que ver con adicción, como decía Mario hace un rato, digamos, los lácteos o los quesos tienen algo de esto, algo no, algo bastante, los azúcares, el jarabe de fructosa de maíz, que están casi todos los productos, es decir, hay un hambre adictiva. Cuando decimos un hambre adictiva, decimos que hay un correlato, que se mide esto, se mide las exorfinas. Las exorfinas tienen que ver con el mismo estímulo que produce la morfina en el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo digo a lo bruto, pero para que se entienda, es como si fuera nicotina, como si fuera morfina. Los azúcares tienen ese tipo de adicción. Y después tenemos el hambre emocional. Yo destaqué, a modo de síntesis, destaqué 7 elementos. Cada uno de ellos puede tener un desarrollo, que es lo que pretendemos hacer en los grupos operativos. El primer elemento es
¿por qué uno no puede hacer frente a salirse de la comida inflamatoria? Primero por la falta de información, porque esto es fundamental. Obviamente hay un sistema de creencias y hay intereses muy importantes, muy importantes. ¿A alguien se le puede ocurrir en Argentina decir, bueno, mira, no plantemos más soja con glisofato? Te linchan en la Plaza de Mayo, porque viste, hay mucha guita dando vuelta en torno de esto, muchísima. ¿Sí? Y para dar un ejemplo, entonces, bueno, es un tema que hay que ir despacio y hay que ir viéndolo, pero ¿dónde va a cambiar esto? Cuando haya conciencia, no solamente en los políticos, sino también haya aprete de los consumidores, que van marcando tendencia, y nosotros somos los consumidores. Esto es importante. Y cuando no compres más aceite con solvente, y bueno, van a tener que hacer algo. Los tipos que venden aceite van a tener que inventar alguna otra cosa y demás. Yo decía que hay un obstáculo muy importante que tiene que ver con la lealtad a la genealogía alimentaria. Si vos estás comiendo harina de trigo, de este trigo enano que tiene, como dijo Mario, 14 proteínas más que el tradicional, el histórico, que tenía 4, es decir, que tiene muchísimo gluten. Vos estás comiendo esa harina, pero comés pasta, si tenés una familia italiana donde la pasta era una tradición, y bueno, ahí tenés que vértela con la tradición, con lo que podríamos llamar la genealogía alimentaria, en todos los planos. Otra cosa que hay que ver y que genera un estrés importante, muchísimas veces crónico, son las situaciones de amenaza vital. Por ejemplo, sobrevivir es una situación de amenaza vital importante. Y produce un impulso inmediato que es la acumulación de reserva, la acumulación de agua, como, digamos, reacción biológica a la amenaza vital. Y también produce otro fenómeno más psicológico, que es una suerte de regresión oral a una ecuación que dice comida igual teta igual madre. Eso también se produce cuando hay amenaza vital. El tercer punto tiene que ver con la búsqueda de satisfacción y de placer, que es como, podríamos decir, muy limitada, que tiene que ver con la comida y que uno no se permite otras dimensiones del placer, entonces está exagerada la función placer en la comida. Esto también lo sabemos. El cuarto punto importante tiene que ver también con tapar la sexualidad. La sexualidad tiene un elemento visual. La gente que es más delgada, de comillas, ¿no es cierto?, tiene un atractivo mayor que la gente obesa desde el punto de vista sexual. Hay excepciones, ¿sí? Pero en general es esto, y esto se sabe, que para estar atractivo no tiene... Bueno, y esto también hay formas de taparlo, de excluirlo, de sacarlo de la conciencia a través de tapar la sexualidad. ¿Cuándo se tapa la sexualidad? Y hay distintas dinámicas. Algunas de ellas tienen que ver con problemas de pareja, que las cosas no andan bien, entonces yo me cargo unos kilos para poner distancia, y también con historias de abuso sexual que hacen que uno se ponga un rollo de tapa, digamos, para que no sea vistas o visto sexualmente y que pueda, digamos, pasar disimulado por lo que serían los estímulos sexuales. El otro punto tiene que ver con un fenómeno que se llama incorporación retentiva, y les voy a dar un ejemplo. Y este es un ejemplo que compartimos también con Salamón Selam, que él vio lo mismo allá en París. Yo lo vi acá en la Argentina, con una mujer que era médica, que en un taller era obesa, hiperobesa, y en un taller, cuando estábamos tomando café, se acerca y me dice: mira, te voy a contar algo. Mi hermana gemela murió cuando teníamos meses, murió la hermana gemela,
y me dice, yo creo que tiene que ver con esta obesidad mía porque yo soy 2. Esta frase, soy 2, no me lo olvido más. Entonces es un fenómeno de incorporación retentiva que se puede aplicar a duelos, a pérdidas, de distinto modo. Celan, por ejemplo, descubrió que hubo mujeres que habían abortado y que tenían 3 kilos de más, por así decir, y cuando trabajaban y pudieron localizar lo abortado a través de un duelo y demás, perdían los 3 kilos. Es decir, que el inconsciente funciona de esta manera. Y también lo transgeneracional. Un ejemplo de transgeneracional importante es el que da el niño Castellán, ya fallecido, y él trató una familia de mujeres obesas, que durante varias generaciones eran las mujeres las que tenían sobrepeso y obesidad, y descubrió una fuente traumática que tenía que ver con la época de lo que en Argentina se llama la conquista del desierto. Digamos, los nativos, digamos, secuestraban a las cautivas y se las llevaban. Iban a un rancho de campo y se llevaban a las mujeres jóvenes. Entonces, para que no se las llevaran, las engordaban, por así decir. Entonces, es una familia donde un granjero tuvo 3 hijas, las engordó a las 3. ¿Por qué? Porque cuando se las llevan a caballo, si vos le pones 40 kilos arriba del caballo, va más despacio. Y esto, digamos, no es un detalle menor porque había persecuciones, digamos, lo seguían. Entonces, esa familia descubrió esta fuente transgeneracional que tenía que ver con este impulso a cargarse kilos de más. El otro tema que también se descubrió que transgeneracional es en Estados Unidos con familias de ucranianos. Ucrania ahora, por el tema de la guerra, está más visualizada, pero en Ucrania hubo un genocidio ucraniano en el año 1933, si no me equivoco, donde Stalin les quitó a los ucranianos porque los ucranianos no querían, tenían minifundios, 5 o 10 hectáreas, y bueno, y Stalin quería expropiar todo eso y hacerlo, nacionalizarlo, hacer kolkhoz, digamos, granjas colectivas, y hubo mucha resistencia. Entonces, entre otras cosas, los sanciona, les quita el trigo, les quita las vacas, los aísla, los encierra, y hay hambruna y hay canibalismo. Entonces, de algunas familias donde hubo canibalismo, hay obesidad. Esto es lo que se descubrió, es decir, como una reacción, me transformo en alguien obeso, no necesito alimentos y, llegado el caso, nos quitan el trigo. Y el otro tema transgeneracional, que tiene muchísimo que ver con las migraciones europeas digamos, en este caso América Latina, tiene que ver con el hambre que vino en los barcos. Los inmigrantes no solamente vinieron en los barcos, sino que trajeron el hambre, sobre todo europea. ¿Sí? Ese hambre está instalada en el inconsciente genealógico, en un modelo de gordito, gordita, que tiene que ver con gente que no pasa hambre, y que también, digamos, atenta desde el punto de vista psicológico para poder lograr estar mejor. Y también tendríamos que sumar un elemento muy importante que es el estrés crónico. El estrés crónico, además que está muy enlazado también con el fenómeno adictivo, porque produce exceso de cortisol, como explicó Mario, bueno, todo esto tiene que ver con tendencia a la obesidad, a acumular grasa. El estrés crónico es un factor de muchísimo peso y esto cada uno tendría que revisar cuánto estrés crónico está viviendo, ¿sí? Y buscar soluciones, digamos, para paliar lo mejor que se pueda. Bueno, a modo de síntesis, esto también supongo que me pasé de raya. Bueno, hasta acá llegamos.
Te dejo, Bueno. Indiana. Bueno, gracias, Tobías, por la charla. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? En el chat no apareció ninguna duda. ¿Alguien quiere levantar la mano? Hola, buen día a todos y a todas. Hola, Marina. Marina. Sí, para el doctor Kamelman una pregunta. Si se puede saber, digamos, si la lectina, si hay algún examen clínico para medir la cantidad de lectina que uno tiene. Y por supuesto, todas estas hormonas son medibles en sangre. Ahora, lo que tenés que recordar es de que, digamos, la obesidad no es por falta de leptina. Justamente si vos medís la leptina en un obeso o alguien con sobrepeso, alguien que está haciendo una dieta justamente rica en todos estos alimentos que yo fui relatando, va a tener una leptina alta, pero va a tener una resistencia periférica en los órganos a la acción de la leptina y fundamentalmente en el hipotálamo, que es el gran controller del cerebro, que controla la temperatura corporal, el hambre, la saciedad, y digamos todo el sistema nervioso autónomo. O sea, hay una resistencia a la leptina, con lo cual la leptina que se produce en el tejido graso se libera en forma normal, como para decirle al hipotálamo, hey, chau, pará de comer, ya no precisás incorporar más energía porque encontraste, digamos, la cantidad de energía necesaria. O sea, vos tenés, en el caso del obeso, tenés una leptina alta, pero que es una leptina resistente. Lo mismo pasa con la insulina. Vos no vas a ver gente que, digamos, que entra en diabetes o en prediabetes porque tiene la insulina baja, tienen hiperinsulinemia. Así que tienen alta la insulina, tienen alta la leptina, pero en ambos casos las tienen resistentes. O sea, los órganos son resistentes. Muchas gracias. No sé si te contesté la pregunta. Sí. O sea, lo único, o sea, independientemente de la cantidad, es, digamos, el tema de la resistencia. Y esa resistencia también se puede, digamos, determinar o no. ¿Se puede revertir? Por supuesto, digamos, con una dieta adecuada, vos revertís la resistencia insulínica y revertís la resistencia a la leptina. Es un proceso que no pasa en 3 días, porque tampoco te llevó 3 días engordar. Engordar te lleva años. O sea, no es que vos engordás 20 o 25 kilos de la noche a la mañana. Vas generando un sobrepeso, vas llegando a la obesidad y en todo ese trayecto hay un intento de acomodo en lo que se llama la homeostasis. Esto es ese proceso del cuerpo interno que trata de buscar un equilibrio y vas consiguiendo equilibrios cada vez más precarios y cada vez equilibrios que tienen costo, o sea, que te pasan la factura. Entonces, al principio, digamos, podés tener una hiperinsulinemia. Cuando la hiperinsulinemia deviene en resistencia insulínica, y ahí ya tenés otra serie de problemas, se te altera el metabolismo, producís triglicéridos, producís el síndrome metabólico, te aumenta el ácido úrico, eso te aumenta la presión arterial, eso te va tapando los vasos y va generando la enfermedad coronaria en años, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. La buena noticia es que, por supuesto, lo que estamos proponiendo dentro del grupo, de los grupos teóricos de trabajo, es cómo hacemos, desde el punto de vista biológico, médico, desde el punto de vista emocional, como para ayudarlos a buscar un nuevo equilibrio, que no les pase factura o que le pase cada vez una factura más chica y que no tenga tanto costo, digamos, para el cuerpo o para la mente. Ok. Bueno, tenemos una pregunta en el chat y después 3 manos levantadas. Diana pregunta, Alba, ¿existe algún ejercicio para encontrar mi peso ideal, hackear mi inconsciente hacia mi peso sano? ¿Querés contestar, Tobías? No entiendo mucho la pregunta. Contestá la voz, Mario. Yo no la entiendo la pregunta. A ver, el mejor ejercicio es hacer ejercicio.
Sí, el ejercicio, digamos, no es bueno solamente porque, justamente como bien decía Tobías, el ejercicio no es bueno solamente porque quema calorías, porque la cantidad de calorías que podemos llegar a quemar en un ejercicio violento son 200, 300 calorías. Si nos metimos 2.500 o 3.000, el cuerpo va a tratar de tener un peso de referencia que cada vez va a ser más alto. ¿Por qué? Porque, digamos, va cambiando también el metabolismo. Cuando nosotros sacamos calorías, hay, digamos, un enlentecimiento del metabolismo y como un aviso a la cabeza: epa, te vas a quedar con hambre, vas a entrar en la guerra de Ucrania, te vas a quedar sin poder comer. Entonces, ¿el cuerpo qué hace en esa sabiduría ancestral? Digamos, agarra y te baja el metabolismo y acumulas. Entonces, el ejercicio no es solamente bueno porque quema algunas de las calorías, sino que es bueno porque justamente mejora la resistencia insulínica, mejora la resistencia a la leptina, o sea, va bajando otros factores que tienen que ver con que vos acumules triglicéridos, que el cuerpo no se conforme con ahorrar azúcar en el hígado en forma de glucógeno, sino que justamente la ahorra en tejido graso. Cuando eso se agota, digamos, lo ahorra en el tejido graso. Entonces, el ejercicio tiene que ser parte del entrenamiento cardíaco y tiene que ser parte del cuidado metabólico. Hay otros ejercicios que podemos agregar al ejercicio físico, que es, por ejemplo, el yoga, que es, por ejemplo, digamos, las terapias que tienen que ver con aprender a respirar bien, aprender, digamos, a meditar bien. ¿Eso a qué te va a ayudar? Te va a ayudar a bajar el cortisol. Te va a ayudar, ese ejercicio te va a bajar uno de los factores que te produce obesidad, que es el estrés. Si vos lográs dormir bien, por ejemplo, solamente en un día que no duermas bien, te aumenta en 24 horas el cortisol al doble. Entonces, tengan una idea de la importancia que tiene ejercicios que hagamos para dormir bien, ejercicios que hagamos para bajar la resistencia hormonal, ejercicios que hagamos para poder direccionar el metabolismo al consumo, digamos, de las grasas y no a acumular mayor cantidad de grasas. O sea, de distintas maneras, o sea, por distintos lados del metabolismo. Ok. Bueno, sí, Alejandra Rejeiro. ¿Querés hablar, Alejandra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Se me ocurría con esto de lo que decía Tobías, esta situación que a veces veo en la calle, que en estos momentos donde, digamos, donde se siente tanto la falta de dinero, donde la clase media está también en una crisis con tanta inflación y estas cosas, uno ve negocios de comidas o bares llenos de gente. Me llama mucho la atención y le preguntaba a Tobías si le parecía a él lo mismo, si le parece que hay una relación entre estas dos imágenes. Y por el otro lado, quería preguntarle al doctor si había alguna relación entre la alimentación, cómo lo veía él, y los trastornos autistas en niños, porque él mencionó la hormona de crecimiento, si había otro factor. El gluten fundamentalmente está directamente relacionado con la aparición de la diabetes 3 y también tiene que ver con la aparición de... O sea, el tipo de dieta que hacemos tiene que ver, o sea, rica en fructosa y rica en gluten, tiene que ver con la aparición de enfermedades neurológicas, epilepsia, trastornos de déficit de atención. O sea, por supuesto que el tipo de alimentación que hacemos de ultraprocesados y de gluten y de lácteos tiene que ver directamente con esto. Tiene que ver con la aparición digamos, de enfermedades neurológicas, inclusive de las neurodegenerativas, ¿no? Como el Alzheimer, Coreas. Gracias. Y lo que me toca a mí, Alejandra, sí, el estrés y también el estrés colectivo, porque hay situaciones que son colectivas, un estrés, y una, digamos, claramente en Argentina, una economía que tiene un 90% de inflación anual es una situación de estrés colectiva. Para tomar lo que hace es disparar en este tipo de países nuestros, que lo que se tiene dispara un hambre que directamente va
hacia la comida chatarra, comida inflamatoria, que es lo que uno ve en las calles, y al mismo tiempo eso lo que produce es un impulso a la carencia de micronutrientes, de las nutrientes adecuadas. Es una cosa y la otra. ¿Sí? Toca en general muchísimo más a los sectores pobres. Yo la otra vez vivo cerca de Retiro, me fui cerca de la Villa 31, hice una encuesta muy casera, aquí una hoja, ¿no es cierto? Y puse 100 personas, las que veía 1, 2, 3, 4, 5, de las 100 que entraban o salían de la Villa 31, a ojo, 60 tenían sobrepeso o obesidad. Para que te des cuenta. Después, bueno, en las clases altas se reduce menos, pero bueno, nadie escapa a la situación de estrés colectivo o a las situaciones de estrés de distinto tipo. Eso. Yo diría que en este momento estamos viviendo, digamos, un mapa de obesidad con malnutrición. O sea, es decir, es exceso de peso armado de una trama que se detona en cualquier momento de las enfermedades crónicas no transmisibles y en donde la pobreza, es decir, se refleja aparte en la pobreza de nutrientes, o sea, en qué tipo de calorías se incorporan. Y acá tiene que quedar un concepto muy importante. Como bien decía Tobías, no es un tema de calorías, sino qué calorías incorporamos. O sea, no es un tema de bajar las calorías, a lo mejor es un tema de bajar un poco las calorías, por no decir, te podés comer 3.000 calorías por día, pero si haces una dieta, digamos, acorde a tu gasto de 1.800 calorías, por ejemplo, que esas calorías sean calorías de calidad, y el factor económico se transforma en una barrera para poder comprar los productos adecuados, legumbres, frutas y hortalizas frescas, el tipo de carne de calidad que no sea el pollo, por ejemplo. Si nosotros nos enteráramos cómo se fabrica, entre comillas, el pollo, no comeríamos pollo nunca más. Llenos de hormonas, también, digamos, mantenidos despiertos hasta su sacrificio, llenos de antibióticos, no comeríamos pollo. Entonces, digamos, es muy distinto poder tener acceso, si se tienen los medios, a animales de pastura y por ejemplo, a pollos que hayan sido criados, digamos, sueltos, respetando el ritmo circadiano, por ejemplo. El ritmo circadiano es una cosa muy importante que tanto en los bichos como en nosotros, alterarlo también pasa factura. Entonces, si la industria les altera el ritmo circadiano a propósito y les da de comer todo el tiempo, pues dejándole la luz prendida, haciéndoles comer que todo el año de Navidad, bueno, ahí tenemos justamente, necesitan que engorden, necesitan que, digamos, que crezcan rápido para ser sacrificados. Pero nosotros estamos incorporando, digamos, con creencia que estamos incorporando proteínas buenas, estamos incorporando junto con las proteínas tóxicos, igual que cuando, digamos, estamos comiendo alimentos transgénicos o verdura y fruta que está contaminada con órganos fosforados, clorados, glifosato, lo que sea. Bueno, gracias, Mario. Ahora, dos personas más con las manos levantadas, 2 preguntas del chat a ver, Nilda Sassano. Sí, buenos días. La verdad, la charla, bueno, no sé si me escuchan. Sí. Sí. La charla me resultó interesantísima. Entiendo mucho de los términos que ustedes nombraron, tanto el doctor como el licenciado, pero creo que todo esto, además de estar viviéndolo en la sociedad, tendríamos que empezar a inculcarlo en las escuelas primarias, porque evidentemente se empieza desde allí a fomentar el hecho de que el agua tiene cloro. Bueno, en mi casa yo tengo un filtro, pero a lo mejor no en todas las casas se puede colocar un filtro. Son, creo que también responsabilidades de los gobiernos que van sucediendo y que no les interesa la salud de la población. Lo único que les interesa es, como ustedes dijeron, es decir, hay intereses que afectan mucho la economía
y el andar de una nación. Pero estamos rodeados de alimentos que sí, como ustedes contaron, son nocivos. ¿Cómo hacemos para tratar de alejarnos de ellos? Es decir, bueno, Regio, yo no compro la milanesa de soja en un supermercado, me hago la milanesa de soja con el poroto, pero ese poroto ya viene adulterado. Es decir, ¿dónde yo compro soja que no esté adulterada? ¿Dónde yo compro? Es decir, ahora sí se está difundiendo, por ejemplo, lugares o empresas que nos venden alimentos sin agroquímicos, pero también a veces no podemos comprarlos por el precio que tienen. Entonces hay muchos factores en los cuales, por más que nosotros querramos alimentar a nuestra familia con buena calidad de proteínas y sin tóxicos, se nos hace difícil en este momento desde el punto de vista económico. Es decir, y lo otro que pasa es que en general todo lo que sea niñez y juventud está muy mentalizada en todos los productos ya manufacturados. Bueno, Linda, mira, es un camino, no es fácil el camino, pero se puede. Se puede, hay que buscarle la vuelta, cada uno le buscará la vuelta que puede, y a veces no llegás a 10, pero cambiás 5, que es bastante ya. ¿Ok? Y sí, hay temas de tipo social, hay temas de tipo familiar. Uno lo que puede hacer es entender que hay comida que te hace mal y hay comida que te hace bien. Y después cada uno verá cómo accede a este tipo de cosas. Pero no hay una solución única y también tiene que ver con cuestiones económicas, políticas que exceden, pero eso no se excede. Lo que vos podés hacer en tu casa es decir, bueno, si la soja viene con glifosato y no encuentro otra soja mejor, y bueno, no como soja, punto. ¿Ok? ¿La puedo reemplazar por otra cosa? Y sí, qué sé yo, los huevos siguen siendo baratos, algún pescado que podés comer que no es tan caro, le tenés que buscar la vuelta como todo el mundo. ¿Ok? Y los alimentos, digamos, autóctonos, la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno, fuente proveedora, digamos, incontaminada por ahora, digamos, de cualquier tipo de producto. Se puede hacer pan, se consiguen pastas, o sea que uno puede comer una rica pasta digamos, de trigo sarraceno, de quinoa, y digamos, independientemente, ahí alguno mencionó la ley 27642 de promoción digamos, de los alimentos sanos en las escuelas, en los institutos educativos. Ya, digamos, hay líderes en la Argentina como Elena Mussumano, que en su momento había propuesto la formación de la huerta escolar. O sea, hay una serie de digamos, de iniciativas que dependen de la medicina a la que nosotros queremos, que es una medicina personalizada y una medicina que empodera al paciente. O sea, ya el médico no es más la autoridad suprema, hagan lo que yo digo y no lo que yo hago, porque tenemos un montón de médicos que están, digamos, gordos con el síndrome metabólico y digamos, no se lo tratan. Entonces, o sea, digamos, es un camino, como dice Tobías, difícil. Yo mismo he tenido que tener un sacudón grande para un tate quieto, digamos, un aviso como para bajar 20 kilos y ponerme, digamos, entrenado y digamos, en mi peso ideal. Y lo ideal es justamente hacer como una especie de contracultura con los pibes, empezando por la familia, es decir, hacer la contracultura, que no es fácil, porque todo el sistema de recompensa social, o sea, el tipo de comida con el que se premia al pibe, digamos, en el cumpleaños, en los amiguitos que vienen, todo el mundo espera la comida chatarra. Se esperan los chisitos y la salchichita y la comida con fructosa. O sea, poder variar eso es una cosa que no va a ser fácil porque hay toda una trama industrial y de toda la industria
O sea, la gente se enferma y usa medicamentos, o sea, así como los pollos y las vacas. O sea, ¿y eso era evitable? Y sí, era evitable, y de alguna manera corren paralelas. Ahora, el único que se puede sacar de estar envuelto en esa trama es uno mismo. O sea, depende de munirse de herramientas de afrontamiento, primero que nada para la personal, o sea, poder afrontar mejor el estrés, lograr bajar un cambio, poder dormir bien, o sea, tratar de bajar los focos psicológicos con el psicólogo, de cuáles son aquellas cosas que atentan contra mis hormonas, fundamentalmente el cortisol, la insulina y la leptina. Y son a veces factores psicológicos. Y después son los factores inflamatorios que tienen que ver con el tipo de comida que comemos. Pero como bien dice Tobías, esto es posible, exige un sacrificio que, digamos, de gastar a lo mejor plata en esta comida más sana que te la vas a ahorrar en medicamentos. No se olviden que el costo de bolsillo, aún pagando los impuestos, pagando la obra social y pagando una prepaga, el 60% del costo en salud es de bolsillo y lo pagamos en medicamentos. Muchas gracias. Gastamos casi el 10% del Producto Bruto Interno en salud, en un sistema triple, fragmentario, que se superpone y no logra, por ejemplo, dominar esta parte que es la más importante de todas. Pero depende de cada uno de ustedes. O sea, depende de un paciente apoderado, de un paciente que se hace cargo del asunto y donde el médico y el psicólogo se convierten en herramientas para él, no al revés. Gracias, Mario. Muchas gracias. Queda Mónica Aguirre y con esto cerramos el ciclo de preguntas. Que sea cortita la formulación de la pregunta, Mónica, por favor. Listo, muy buenos días. De verdad que de antemano gracias por la invitación, por el tiempo que ustedes dedican para esto. Mi pregunta es la siguiente. Es personal. Yo soy una persona, digamos que adicta al dulce, porque esa es la palabra. No puedo manejarla de otra manera. Yo hago todos los esfuerzos posibles por no consumir dulces, pero me cuesta, o sea, es muy difícil. Es como si el cuerpo tuviera una esponja y me lo pidiera. De tal manera que hay momentos en que me produce, o sea, de pronto se me baja, digo yo, que algo en el cuerpo y a mí no se me da por comer un limón, yo no te como cosas ácidas, sino es un dulce. Pero ya me seduce no a los mecatos, a los paquetes, no, es una torta, un pan. Yo quisiera saber de qué manera uno puede combatir eso. Y yo sé que eso le causa mal a mi organismo. Me he hecho laboratorios y todo, hasta el momento, Dios gracias, no me ha salido nada. Pero sí me gustaría de pronto una respuesta, cómo uno puede combatir o pelear frente a esa adicción. Mónica, voy a responder yo. Un minutito, la voy a responder corta porque se nos fue el tiempo. ¿De dónde sos, Mónica? Ay, disculpe, yo soy de Colombia. Yo soy de la punta del Colombia, de La Guajira. Ok, bueno. Nosotros vamos a implementar grupos operativos. El grupo operativo es un concepto importante como herramienta para tratar adicciones. Las adicciones en grupo se tratan mejor porque hay fuerza grupal, motivación grupal, intercambio grupal. Para eso estamos generando, entre otras cosas, los grupos operativos. Y bueno, te invito a que te sumes. Vamos a lanzarlos a partir de fines de agosto. Son de una gran accesibilidad económica y esos grupos sirven para sostener todo el proceso, ¿no es cierto?, de trabajo con lo que es la parte del impulso adictivo. Después hay algunas técnicas para esto, pero van a estar trabajadas dentro del grupo y también, digamos, entre otras, repito, el tema de contención y motivación grupal frente a un elemento difícil como es el síndrome de abstinencia de los azúcares. ¿Okay? Ay, doctor, muchísimas gracias. Estaré atenta. Yo tengo acá el WhatsApp, me imagino que por allí le informarán a uno. Sí, pues si Carlos tiene tu WhatsApp, te vamos a informar por ese lado. Listo, okay. Muchísimas gracias, bendiciones. Le podés escribir a ella si estás interesada. Todavía querés ampliar un poco más lo que son los grupos operativos o lo que consiste el programa? ¿O? No ahora, que la gente el sábado que viene la seguimos porque nos llegó el tiempo
y la seguimos el sábado que viene. Y bueno, si hay otras preguntas, se la pueden hacer a Calu, al WhatsApp de Calu, le pueden hacer las preguntas y Calu nos las deriva a Mario o a mí y vemos de contestarlas o el sábado que viene o por ahí de manera más personal. ¿Ok? Perfecto. Acá dicen gracias, excelente charla, muy bonita charla. Muchas gracias, Tobías y equipo. Muy buenas las exposiciones y las respuestas. Muchas gracias. Gracias, felicitaciones, excelente exposición. Bueno, damos por terminada la charla y los esperamos el sábado que viene a las 13 para continuar con la segunda parte.